Nada de lo que vives es casualidad. Y no lo digo como frase bonita para colgar en una pared. Lo digo como una idea que, si la entiendes de verdad, puede cambiar tu manera de mirar la vida para siempre. Porque cuando empiezas a observar con calma lo que has atravesado, te das cuenta de algo inquietante. Muchas de las cosas que más te dolieron terminaron empujándote hacia un lugar que, de otro modo, jamás habrías alcanzado. Y muchas de las cosas que parecían suerte, en realidad fueron el resultado de una cadena invisible de decisiones, encuentros y señales que se fueron alineando con una precisión casi incómoda. Piensa en esto, ¿cuántas veces una pérdida llegó justo cuando creías que no podías soportar otra caída más? ¿Cuántas veces un cambio inesperado te desordenó la vida, y con el tiempo descubriste que te estabas salvando de algo peor? ¿Cuántas veces apareció una persona en tu camino, en el momento exacto, y ese encuentro marcó un antes y un después? Si lo miras de lejos, puedes llamarlo azar. Pero si lo miras con atención, parece otra cosa, parece una especie de orden profundo, un mapa escondido. No un mapa que te dice lo que va a pasar, sino un mapa que te enseña cómo interpretar lo que ya está pasando. Hoy vamos a hablar de esas leyes invisibles que gobiernan tu experiencia aunque no las veas. Vamos a hablar del cambio constante que te obliga a soltar, de la ley de causa y efecto que te recuerda que nada sale gratis, del apego que te encadena al sufrimiento y de la aceptación que te devuelve la serenidad. Vamos a hablar de por qué el caos no llega para destruirte, sino para empujarte a transformarte. Y sobre todo, vamos a hablar de algo que casi nadie te enseña, cómo leer lo que la vida te está diciendo cuando parece que todo va mal. Porque no hay nada más peligroso que vivir creyendo que todo es aleatorio. Esa idea te convierte en víctima. Te hace sentir que el dolor es injusto, que el golpe es absurdo, que tu historia es una suma de accidentes sin sentido. Y cuando crees eso, te rompes por dentro. Pero cuando entiendes que incluso el caos puede tener una lógica, algo cambia. No porque el dolor desaparezca, sino porque deja de ser un enemigo ciego. Empieza a convertirse en maestro. Quédate conmigo. No para buscar consuelo barato, sino para construir una visión más sólida. Una visión que te permita atravesar los cambios sin hundirte, caminar por la incertidumbre sin perderte, y entender que cada experiencia, incluso esta, encierra una oportunidad. No del pensar positivo. De despertar. De volverte más consciente, más libre y más fuerte. Antes de comenzar, quiero pedirte algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios esta frase y hazla tuya: confío en que todo lo que vivo me está llevando a donde necesito estar. No la escribas por escribir. Hazlo con intención. Porque a veces, reconocerlo es el primer paso para empezar a entenderlo. Ahora sí, empezamos. Capítulo 1. La ley de la impermanencia, entender el cambio constante. La primera ley es brutal por lo simple que es: nada permanece. Todo cambia. Las estaciones, las emociones, los cuerpos, las relaciones, las ideas que hoy defiendes con fuerza y mañana mirarás como si fueran de otra persona. No es una opinión. Es la estructura misma de la vida. El problema es que tú no sufres por el cambio, sufres por tu resistencia al cambio. Te aferras a los momentos buenos como si fueran propiedad tuya. Quieres que duren. Quieres congelarlos. Y cuando empiezan a moverse, cuando empiezan a escapar, aparece esa ansiedad que no tiene nombre. Te dices: no quiero que esto termine. Y mientras lo dices, ya estás perdiendo el presente. Porque el apego a la permanencia convierte cualquier alegría en miedo. Si algo te hace feliz y crees que debe durar para siempre, entonces lo conviertes en una amenaza. Ahora tienes algo que puedes perder. Y con lo difícil pasa lo contrario. Quieres que se vaya ya. Quieres que desaparezca. Quieres que la vida te devuelva el control, te devuelva el guión, te devuelva el antes. Pero la vida no te pregunta. La vida se mueve. Y cuanto más luchas para detenerla, más te desgastas. Imagina un río. No se detiene para darte explicaciones. No se disculpa. No pide permiso. Simplemente fluye. Y lo sabio no es intentar ponerle un muro con las manos, lo sabio es aprender a moverte con su corriente. No significa resignarte. Significa entender el juego.
Entender que hay cosas que no se sostienen con fuerza, se sostienen con presencia. Con la capacidad de vivirlas mientras están, sin exigir que duren. Un árbol pierde sus hojas en otoño. Y no entra en crisis existencial. No grita ¿por qué a mí? No se castiga por no ser como era en verano. Simplemente suelta lo que debe soltar, porque hay una inteligencia natural que sabe algo que a ti se te olvida. Soltar no es perder, soltar es prepararse. Es hacer espacio. Es permitir la renovación. Tú también estás hecho para eso. Pero tu mente se obsesiona con lo estable, con lo seguro, con lo para siempre. Y ahí nace el sufrimiento, cuando intentas convertir un río en una estatua. Cuando intentas congelar lo vivo. Cuando confundes amor con posesión, estabilidad con control y paz con ausencia de cambios. Aceptar la impermanencia no te vuelve frío. Te vuelve libre. Te permite disfrutar de lo bueno sin miedo, porque dejas de exigirle permanencia. Te permite atravesar lo malo con dignidad, porque recuerdas que también pasará. Y esa certeza no es una ilusión, es una verdad práctica. El día que entiendes que todo cambia, algo se afloja por dentro. Ya no necesitas vivir en tensión. Ya no necesitas apretar la realidad con los puños. La verdadera paz no consiste en evitar el cambio. Consiste en fluir con él sin perderte. Consiste en construir un centro interno que no depende de lo que pasa afuera. Porque cuando lo que te sostiene es externo, siempre estás a merced de lo externo. Pero cuando lo que te sostiene está dentro, puedes atravesar estaciones difíciles sin romperte. Y aquí viene una idea clave: vivir sin apego no significa vivir sin amor. Significa amar sin miedo. Apreciar sin exigir. Estar presente sin convertir el presente en una prisión. Significa poder decir, esto es hermoso, y aún así puede cambiar. Y en lugar de hundirte por eso, lo celebras más. Lo vives más. Lo valoras más. El cambio no es el enemigo. El enemigo es tu necesidad de que la vida se ajuste a un guión fijo. El cambio es el lenguaje natural de la existencia. Y cuando lo comprendes, la vida deja de parecer un castigo. Empieza a parecer un camino. Suscríbete al canal para seguir creciendo con historias que transforman la forma en la que ves el dinero, el trabajo y la vida. Capítulo 2. Causa y efecto, el impacto invisible en tu vida diaria. Hay una frase que mucha gente repite sin pensar: qué mala suerte tengo. Y a veces suena razonable, porque hay golpes que llegan sin pedir permiso y situaciones que parecen injustas. Pero si miras tu vida con un poco más de profundidad, empiezas a ver algo que cambia por completo el juego. Casi nada ocurre porque sí. La vida no es una ruleta loca donde todo depende del azar. La vida es más parecida a un espejo con memoria, a un campo donde cada cosa que siembras, tarde o temprano, produce una cosecha. La ley de causa y efecto es simple, pero no es cómoda. Dice, cada acción, cada palabra, cada decisión y también cada pensamiento sostenido, deja una huella. Y esa huella vuelve. A veces vuelve rápido. A veces tarda. Pero vuelve. No como castigo mágico, ni como premio del universo, sino como consecuencia natural. Como el fuego quema. Como la gravedad cae. Como el agua moja. Imagina que lanzas una piedra a un lago. En el momento del impacto se forman ondas, y esas ondas se expanden, tocan otras orillas, chocan con otros objetos, alteran el movimiento del agua. Tú no controlas exactamente dónde terminarán esas ondas, pero sí sabes algo: el lago ya no es el mismo después de que lanzaste la piedra. Así funciona tu vida. Cada acción crea ondas. Algunas se notan. Otras no. Algunas se devuelven en tu propia historia. Otras afectan a gente que ni conocerás. Pero nada se pierde. Y aquí viene la parte más importante: no se trata solo de lo que haces, se trata también de lo que mantienes dentro. Porque hay personas que no hacen grandes cosas malas, pero viven instaladas en el resentimiento, en la queja, en la sospecha, en el miedo. Y esa energía, aunque no se vea, se filtra en su mirada, en su tono, en sus elecciones, en la gente que atraen y en la gente que alejan.
Luego se preguntan por qué todo les pesa, porque sus relaciones son tensas, porque su vida se siente como una batalla. No es mala suerte. Es coherencia interna. La vida responde a lo que tú sostienes. Lo mismo ocurre al revés. Hay gente que pasa por problemas fuertes y aún así conserva una calma rara, una claridad. No porque su vida sea perfecta, sino porque han entendido que su respuesta es su poder. La vida les golpea, sí, pero no se quedan viviendo ahí. Actúan con intención. Eligen. Ajustan. Siembran mejor. A veces esta ley parece injusta, porque ves a personas que actúan mal y les va bien, y ves a otras que hacen lo correcto y sufren. Y ahí es donde mucha gente se confunde y abandona la idea. Pero la ley no se rompe, solo se retrasa. El problema es que tú quieres justicia inmediata, como si la vida funcionara con recibos instantáneos. Pero piensa en una semilla. Algunas germinan rápido. Otras tardan meses. O años. Y mientras tanto, tú no ves nada. Solo tierra. Esa es la trampa, creer que porque no ves el efecto, no existe. Pero existe. Y se acumula. En tu carácter, en tu reputación, en tus hábitos, en tu cuerpo, en tu mente. Cada mentira sostenida, cada acto de egoísmo repetido, cada traición al propio corazón, tiene un coste. Puede que no llegue mañana, pero llega en forma de vacío, de ansiedad, de relaciones rotas, de una vida que por fuera parece estable pero por dentro se siente seca. Ahora bien, esto no va de culparte. Va de devolverte el mando. Porque si tu presente es, en parte, la consecuencia de tus decisiones pasadas, entonces tu futuro también lo será. Y eso es una buena noticia. La peor prisión es pensar que tu vida está escrita por fuerzas externas y que tú solo puedes aguantar. La libertad empieza cuando dices, puede que no controle todo lo que ocurre, pero sí controlo lo que hago con lo que ocurre. El giro real está en la responsabilidad personal. No como un látigo, sino como una llave. Dejar de decir me pasa y empezar a decir yo respondo. Porque hay cosas que no elegiste, tu infancia, ciertos golpes, ciertas pérdidas. Pero hay algo que sí eliges cada día, cómo piensas, cómo hablas, cómo actúas, y que permites que se quede dentro de ti. Y si te cuesta verlo, observa tus patrones. Hay personas que viven repitiendo el mismo tipo de conflicto. Cambian de trabajo, pero el problema se repite. Cambian de pareja, pero vuelven al mismo tipo de relación. Cambian de ciudad, pero se llevan a sí mismos con la misma herida sin sanar. No es casual. Es la consecuencia de un patrón interno que sigue sembrando lo mismo. La ley funciona así: si plantas espinas, no exijas flores. Si siembras caos, no te sorprendas si cosechas tensión. Si siembras paciencia, aunque el mundo sea un lío, tu vida empieza a ordenarse por dentro y por fuera. Y hay una pregunta que lo cambia todo: en lugar de ¿por qué me pasa esto?, pregunta ¿qué puedo aprender de esto? Esa pregunta no te quita el dolor, pero te quita la ceguera. Convierte el obstáculo en maestro. Convierte el error en dirección. Te saca del papel de víctima y te coloca en el papel de creador. Porque, al final, tu vida se moldea en 3 frentes: lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Si quieres cambiar resultados, no empieces por el mundo. Empieza por ahí. Cambia una respuesta. Cambia una palabra. Cambia un hábito. Es pequeño, pero es una piedra en el lago. Y las ondas hacen su trabajo. Capítulo 3. El apego y el sufrimiento, aprendiendo a soltar sin perderte. El dolor aparece cuando te aferras. Y esto es duro de aceptar, porque tu mente se defiende diciendo, no, yo sufro por lo que pasó. Pero si miras con honestidad, verás que una parte enorme del sufrimiento no viene del evento, sino de la resistencia a ese evento. No viene de la pérdida, sino de la pelea interna contra la pérdida. No viene del cambio, sino de tu necesidad de que nada cambie. El apego es esa ilusión silenciosa que te dice, si tengo esto, estaré bien. Si lo pierdo, me rompo. Y entonces conviertes personas, trabajos, condiciones, incluso emociones, en salvavidas. Y claro,
Cuando la vida los mueve, porque los va a mover, tú entras en pánico. Porque tu paz estaba colgada de algo externo. Y lo externo no es estable. Nunca lo fue. Te apegas a una relación como si fuera garantía de felicidad. A un empleo como si fuera identidad. A una etapa como si fuera hogar eterno. Te apegas incluso a una idea de ti mismo, yo soy así. Y cuando algo amenaza esa imagen, te sientes atacado. Por eso el apego no solo es a cosas o personas. También es a narrativas. A expectativas. A la necesidad de tener razón. A la fantasía de control. El problema del apego es que es una forma de miedo. Miedo a la incertidumbre. Miedo al vacío. Miedo a estar contigo sin distracciones. Miedo a descubrir que tu seguridad era un acuerdo frágil con la vida. Y entonces te agarras más fuerte. Pero agarrarte más fuerte no asegura nada, solo aumenta el dolor cuando la vida hace lo que siempre hace, moverse. Soltar no significa dejar de amar. Soltar significa dejar de poseer. Dejar de exigir permanencia. Dejar de negociar con la realidad como si la realidad fuera un contrato que tú firmaste. Soltar es decir, aprecio esto mientras esté, y si cambia, seguiré en pie. Eso no te hace insensible. Te hace fuerte. Porque hay un tipo de amor que asfixia. Que controla. Que necesita. Que vigila. Y hay un tipo de amor que libera. Que acompaña sin cadenas. Que disfruta sin convertir al otro en propiedad. Ese amor libre no nace de la indiferencia. Nace de la madurez. Y no solo pasa con relaciones. Pasa con el éxito. Hay personas que viven aterradas de perder lo que lograron. Y ese miedo les roba la vida. Están en una cima, pero no lo disfrutan. Porque están obsesionados con que la cima se caiga. Pasa con la juventud, con la imagen, con el dinero, con la rutina. Con todo. Si tu paz depende de que nada cambie, entonces estás condenándote a vivir en guerra. La paradoja es esta, cuanto más te apegas, más frágil te vuelves. Y cuanto más practicas el desapego, más estable te vuelves por dentro. Porque ya no te derrumbas con cada movimiento externo. No significa que no sientas. Significa que no te destruyes. Piensa en el apego como una mano cerrada. Aprier. Duele. Se cansa. No deja pasar el aire. El desapego es una mano abierta. Puede sostener, puede soltar, puede recibir. Es flexible. Y la vida premia la flexibilidad, no la rigidez. Lo rígido se rompe. Lo flexible se adapta. ¿Y cómo se aprende a soltar? No con frases. Con práctica. Empiezas por observar dónde estás agarrado. ¿Qué es eso que te da ansiedad si se mueve? ¿Qué es eso que sientes que necesitas para estar en paz? ¿Qué es eso que te duele no porque lo ames, sino porque te da miedo estar sin ello? Hazte la pregunta con honestidad, ¿me aferro por amor o por temor? Y aquí viene lo más importante, el desapego no es perder. Es recuperar tu centro. Es recordar que tu estabilidad no está afuera. Que tu dignidad no depende de una persona. Que tu valor no depende de un resultado. Que tu paz no depende de que el mundo te dé garantías. Cuando sueltas de verdad, ocurre algo extraño, no te vuelves vacío. Te vuelves ligero. Dejas de vivir desde la necesidad, y eso cambia todo. Porque la necesidad contamina tus decisiones. Te hace aceptar migajas. Te hace rogar amor. Te hace aguantar lo inaguantable. Te hace quedarte donde ya no hay vida. Soltar te devuelve elección. Y sí, soltar duele al principio. Porque el apego es un hábito emocional. Pero después del dolor aparece otra cosa, claridad. Y esa claridad es una forma de libertad que no se puede comprar, ni negociar, ni robar. Es interna. Es tuya. La vida va a cambiar. Con o sin tu permiso. La pregunta no es si perderás cosas. La pregunta es si perderás tu paz cada vez que algo se mueva. El desapego es la respuesta. No como teoría, sino como camino. Soltar no te quita la vida.
te la devuelve. Capítulo 4. La sabiduría de la aceptación, fluir con la vida sin rendirse. La vida casi nunca sigue el guión que imaginaste. Y ahí empieza gran parte del sufrimiento humano. Desde pequeños nos enseñan a luchar, a insistir, a empujar, a no rendirnos jamás. Nos hablan de perseverancia, de fuerza, de control. Pero casi nadie nos enseña algo igual de importante: aceptar. No aceptar como resignación, sino aceptar como comprensión profunda de la realidad. Aceptar no significa bajar los brazos ni dejar de actuar. Aceptar significa mirar lo que es, sin maquillarlo, sin negarlo, sin pelearte mentalmente con ello. Porque el dolor no nace solo de lo que ocurre, nace de tu resistencia a lo que ocurre. Te duele que alguien no sea como esperas. Te frustra que un plan se rompa. Te desgasta que la vida no encaje en tu idea de cómo debería ser. Y mientras discutes con la realidad sigue avanzando sin ti. La aceptación es una forma de inteligencia emocional. Es entender que hay cosas que puedes cambiar y cosas que no, y que confundir unas con otras es una fuente infinita de desgaste. Cuando puedes cambiar algo, actúa. Cuando no puedes, resistirte solo te destruye por dentro. La sabiduría está en distinguir entre ambas. Muchas veces el sufrimiento no está en el problema, sino en la narrativa que construyes alrededor. Dices, esto no debería estar pasando, esto es injusto, esto arruinó mi vida. Y esa historia mental amplifica el dolor. No porque no sea difícil lo que ocurre, sino porque tú lo estás peleando desde dentro. Aceptar es soltar esa pelea interna. No significa que te guste lo que pasa. Significa que dejas de gastar energía negándolo. Piensa en cuántas veces has sufrido por algo que ya ocurrió y no se puede cambiar. El pasado no se mueve, pero tu mente vuelve a él una y otra vez, como si al repetirlo pudiera reescribirlo. Y ahí te quedas atrapado, drenando tu presente. La aceptación te devuelve a la ahora. Te dice, esto pasó, no puedo cambiarlo, pero puedo decidir qué hago con ello. Aceptar también implica aceptar a las personas como son, no como tú quieres que sean. Gran parte del conflicto en las relaciones nace de expectativas irreales. Esperas que el otro piense como tú, ame como tú, actúe como tú. Y cuando no lo hace, te frustras, te decepcionas, te llenas de resentimiento. Pero cada persona tiene su historia, sus heridas, su ritmo. Cuando dejas de exigir que cambien para encajar en tu guión, tus relaciones respiran. Y tú descansas. Aceptar no es tolerar abusos ni quedarte donde te dañan. Eso no es aceptación, es miedo. Aceptar es ver con claridad. Ver que algo no es sano y actuar desde ahí. Pero sin odio. Sin guerra interna. Sin necesidad de que el otro sea distinto para que tú estés en paz. La aceptación también es contigo mismo. Quizá la más difícil. Te criticas, te comparas, te castigas por no ser quien crees que deberías ser. Y esa autoexigencia constante te rompe por dentro. Aceptarte no significa dejar de crecer. Significa dejar de tratarte como enemigo. Significa decir, este soy yo hoy, con mis límites y mis posibilidades, y desde aquí puedo avanzar. La vida va a traer pérdidas, cambios, giros inesperados. Eso no es negociable. Lo único negociable es cómo te posicionas ante ello. Puedes vivir en guerra permanente con lo que es, o puedes aprender a fluir. Fluir no es dejarse llevar sin rumbo. Fluir es moverte con inteligencia dentro del movimiento inevitable de la vida. Cuando aceptas, algo se ordena por dentro. No porque todo esté bien afuera, sino porque tú ya no estás luchando contra lo inevitable. Y desde ese lugar, paradójicamente, actúas mejor, decides mejor, ves con más claridad. La aceptación no te quita fuerza. Te la devuelve. Capítulo 5. Lecciones ocultas, encontrar sentido en la adversidad. Hay momentos en la vida que parecen no tener ningún sentido. Pérdidas que duelen demasiado. Fracasos que te dejan vacío. Situaciones que te rompen por dentro. Y en medio de ese caos, la pregunta aparece casi sola, ¿para qué? No por qué, sino para qué. Porque el por qué suele encerrarte en la queja, pero el para qué abre una puerta.
Nada de lo que vives es inútil si decides aprender de ello. Incluso el dolor más fuerte contiene una enseñanza, aunque no siempre sea visible en el momento. De hecho, casi nunca lo es. El sufrimiento no llega con un manual. Llega crudo, desordenado, confuso. Y tú tienes dos opciones: quedarte atrapado en él o usarlo como materia prima para crecer. Piensa en cómo se fortalece algo vivo. Un músculo crece cuando se rompe ligeramente y se recupera. Un árbol se vuelve fuerte porque el viento lo obliga a adaptarse. Una mariposa necesita luchar dentro del capullo para poder volar. Si alguien le ahorrara ese esfuerzo, moriría. La vida funciona igual. Las dificultades no llegan para destruirte, llegan para desarrollarte. El problema es que nadie te enseñó a mirar el dolor como maestro. Te enseñaron a evitarlo, a huir, a anestesiarlo. Y cuando aparece, te sientes castigado. Pero si miras tu propia historia con honestidad, verás que muchos de tus mayores aprendizajes nacieron de momentos duros. Situaciones que no habrías elegido conscientemente, pero que te obligaron a crecer. Una relación rota puede enseñarte a ponerte límites. Un fracaso profesional puede empujarte hacia un camino más auténtico. Una enfermedad puede recordarte que estabas viviendo desconectado de tu cuerpo. Una pérdida puede abrirte a una profundidad emocional que antes no conocías. Nada de eso justifica el dolor, pero sí le da sentido. El sufrimiento se vuelve destructivo cuando te quedas atrapado en él. Cuando te identificas con la herida. Cuando haces del dolor tu identidad. Pero cuando lo miras con conciencia, se transforma. No desaparece de golpe, pero deja de gobernarte. Se convierte en información. En señal. En impulso. La vida no te pregunta si estás listo para aprender. Te enseña cuando toca. Y muchas veces lo hace quitándote lo que ya no te sirve. Eso duele, claro. Pero también libera. Porque cargar con lo que ya no encaja es otra forma de sufrimiento. Hay una pregunta poderosa que cambia la relación con la adversidad. ¿Qué parte de mí necesita crecer para atravesar esto? No que hice mal. No quién tiene la culpa. Sino que me está pidiendo esta experiencia. Más paciencia. Más firmeza. Más amor propio. Más honestidad. Más coraje. Cuando haces esa pregunta, el dolor deja de ser absurdo. No todas las respuestas llegan rápido. Algunas tardan años. A veces solo entiendes el sentido de algo cuando miras atrás. Pero incluso cuando no entiendes, puedes confiar en que no es en vano. Que algo en ti se está moviendo, aunque no lo veas aún. La adversidad también te muestra quién eres cuando todo se tambalea. Te revela recursos internos que no sabías que tenías. Te enseña a priorizar. Te obliga a soltar lo superficial. Te acerca a lo esencial. Y eso, aunque no lo parezca, es un regalo duro, pero real. Cuando dejas de preguntar ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntar ¿qué puedo aprender de esto? Algo cambia profundamente. No porque el dolor desaparezca, sino porque tú ya no estás perdido dentro de él. Lo usas. Lo atraviesas. Lo integras. La vida no promete comodidad. Promete evolución. Y cada obstáculo es una invitación a despertar un poco más. No a convertirte en alguien perfecto, sino en alguien más consciente, más fuerte, más libre. Nada de lo que has vivido fue inútil. Incluso aquello que aún te duele. Si decides mirarlo con otros ojos, descubrirás que cada herida contenía una semilla. Y que muchas de las cosas que hoy valoras nacieron, precisamente, de momentos que en su día te parecieron insoportables. Capítulo 6. La práctica de la atención plena, vivir el presente como único lugar real. Gran parte del malestar que experimentas no proviene de lo que está ocurriendo ahora, sino de tu incapacidad para estar aquí. Tu cuerpo está en el presente, pero tu mente casi nunca lo acompaña. Vive saltando entre recuerdos del pasado y proyecciones del futuro. Revive conversaciones, errores, pérdidas. Anticipa problemas, imagina escenarios, se adelanta al dolor. Y en ese ir y venir constante, se pierde lo único que realmente existe, este instante.
El pasado ya no está. El futuro aún no ha llegado. Pero tu mente insiste en habitar ambos, como si pudiera controlar algo repitiéndolo o anticipándolo. Y mientras tanto, la vida sucede sin que la vivas del todo. La atención plena no es una moda ni una técnica espiritual reservada a unos pocos. Es una forma práctica de volver a la realidad. De recuperar el control donde sí existe, en tu forma de estar presente. Cuando permaneces anclado al pasado, reabres heridas que ya no sangran en el cuerpo, pero sí en la mente. Cuando te obsesionas con el futuro, fabricas miedos que todavía no existen. En ambos casos, te alejas de la calma. El presente, en cambio, siempre es más neutro de lo que crees. Incluso en medio de la dificultad, hay momentos de estabilidad si sabes mirarlos. Estar presente no significa que todo sea perfecto. Significa que estás aquí para afrontarlo con claridad. Que no te adelantas ni te castigas por lo que ya fue. Que respondes en lugar de reaccionar. Y esa diferencia lo cambia todo. La atención plena empieza con algo tan simple que suele parecer insignificante: darte cuenta. Darte cuenta de cómo respiras. De cómo caminas. De cómo comes. De cómo escuchas. La mayoría hace todo eso en piloto automático. Comes sin saborear. Escuchas sin oír. Caminas sin sentir tus pasos. Vives sin habitar tu propia vida. Cuando empiezas a prestar atención, descubres algo incómodo: tu mente no para. Salta, juzga, critica, se anticipa. Y ahí muchos abandonan, creyendo que meditar o estar presentes es dejar la mente en blanco. No lo es. Estar presente no consiste en eliminar pensamientos, sino en dejar de ser arrastrado por ellos. Imagina que tus pensamientos son nubes cruzando el cielo. No necesitas perseguirlas ni expulsarlas. Solo observarlas pasar. Cuando te identificas con cada pensamiento, pierdes perspectiva. Cuando los observas, recuperas espacio interior. Ese espacio es libertad. Un ancla poderosa para el presente es la respiración. Siempre está contigo. No necesita condiciones especiales. Al observar cómo entra y sale el aire, tu mente se ordena de forma natural. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dejas de amplificarlos con ruido mental. La atención plena también transforma tu forma de relacionarte. Cuando escuchas de verdad, sin preparar tu respuesta mientras el otro habla, la conexión cambia. Cuando miras sin juzgar, entiendes más. Cuando estás presente, tu reacción deja de ser automática y aparece una pausa. Y en esa pausa nace la elección. ¿Cuántas veces has dicho algo de lo que luego te arrepentiste porque reaccionaste desde la ira, el miedo o el cansancio? La atención plena no evita que aparezcan emociones, pero te da la capacidad de no ser esclavo de ellas. Te permite sentir sin explotar. Pensar sin perderte. Actuar sin destruir. Vivir presente no te vuelve pasivo. Te vuelve lúcido. Ves con más claridad lo que ocurre y lo que sientes. Detectas patrones. Reconoces cuando estás reaccionando desde heridas antiguas. Y entonces puedes elegir distinto. La vida no sucede en grandes momentos épicos. Sucede en lo cotidiano. En un café caliente. En una conversación simple. En una caminata corta. En una respiración profunda. Cuando aprendes a estar ahí, descubres que la felicidad no es un objetivo lejano, sino una forma de habitar lo que ya tienes. Muchos creen que serán felices cuando consigan algo: un trabajo, una pareja, estabilidad, reconocimiento. Pero si no aprendes a estar presente ahora, tampoco lo estarás cuando lleguen esas cosas. La mente encontrará nuevas preocupaciones, nuevas carencias, nuevos miedos. La atención plena no promete eliminar los problemas. Promete algo más realista y más valioso: acompañarte mientras los atraviesas sin perderte a ti mismo. Te devuelve al único lugar donde puedes actuar, decidir, sentir y vivir. Cada instante que habitas con presencia es un instante que no se pierde. Y cuando sumas instantes vividos de verdad, tu vida deja de sentirse vacía, incluso en medio de la dificultad. Porque ya no estás ausente de ti. Vivir el presente no es escapar del mundo.
es entrar en él por completo. Y cuando lo haces, descubres que gran parte del sufrimiento venía de no estar donde estabas. Capítulo 7. Transformar la mente, del dolor a la claridad. Tu mente puede convertirse en el lugar donde se multiplica tu sufrimiento, o en el espacio donde empieza tu liberación. No es lo que ocurre fuera lo que determina cómo vives, sino la historia que construyes dentro de ti sobre lo que ocurre. Dos personas pueden atravesar la misma pérdida, el mismo fracaso o el mismo cambio, y sin embargo vivirlo de formas completamente distintas. La diferencia no está en el hecho, sino en la interpretación. Desde muy temprano aprendiste a reaccionar automáticamente. Algo sale mal y aparece el enojo. Alguien te decepciona y surge la tristeza o el resentimiento. Un plan fracasa y tu mente corre a conclusiones duras: no soy suficiente, siempre me pasa lo mismo. Esto demuestra que algo va mal conmigo. Esos pensamientos no son verdades absolutas, son hábitos mentales. Y como todo hábito, pueden transformarse. El dolor es inevitable. Forma parte de la experiencia humana. Pero el sufrimiento prolongado nace cuando te identificas por completo con tus pensamientos. Cuando crees todo lo que tu mente dice sin cuestionarlo. La claridad aparece cuando das un paso atrás y observas. Cuando en lugar de fundirte con el pensamiento, lo miras como lo que es, una interpretación, no un hecho. Piensa en tu mente como un narrador constante. Habla sin parar, comenta todo, juzga, compara, anticipa. Si no entrenas tu atención, ese narrador dirige tu vida sin que lo notes. Pero cuando empiezas a observarlo, algo cambia. Te das cuenta de que no eres tus pensamientos, sino el espacio donde esos pensamientos aparecen. Y en ese espacio surge la libertad. Transformar la mente no significa eliminar pensamientos negativos ni forzarte a ser positivo todo el tiempo. Significa desarrollar claridad. Ver con honestidad lo que ocurre dentro de ti sin añadir drama innecesario. Si sientes miedo, lo reconoces. Si hay tristeza, la permites. Pero no construyes una identidad alrededor de ello. Cada emoción trae información. El enojo señala límites que quizá no estás poniendo. La tristeza indica algo que necesitas soltar. La ansiedad muestra un exceso de futuro en tu mente. Cuando en lugar de resistir estas emociones las observas con atención, dejan de controlarte. El dolor pierde su poder cuando no lo alimentas con historias. La claridad llega cuando entiendes que no todo pensamiento merece tu energía. No todo impulso necesita ser seguido. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio está tu poder. Allí decides si reaccionas desde la herida o respondes desde la conciencia. Entrenar tu mente es como entrenar un músculo. Al principio cuesta. La mente se dispersa, vuelve al pasado, salta al futuro. Pero cada vez que eliges volver al presente, fortaleces tu capacidad de claridad. Y con el tiempo, descubres algo fundamental: los problemas siguen existiendo, pero ya no te arrastran. Cuando tu mente se aquieta, aunque sea por instantes, aparece una comprensión profunda. Empiezas a ver las situaciones con más amplitud. Donde antes solo veías injusticia, ahora ves aprendizaje. Donde antes había culpa, ahora hay responsabilidad. Donde antes reinaba el caos interno, ahora surge orden. La claridad no es un estado permanente ni una meta final. Es una práctica diaria. Es elegir una y otra vez mirar con honestidad, sin huir, sin exagerar. Y cuanto más practicas, más estable se vuelve. Tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en una aliada. Cuando transformas tu mente, transformas tu relación con la vida. No porque todo se vuelva fácil, sino porque tú te vuelves más consciente. Y esa conciencia es el inicio de una libertad que nadie puede quitarte. Capítulo 8. El propósito oculto del sufrimiento. El sufrimiento es una de las experiencias más incomprendidas de la vida. Desde pequeños aprendemos a evitarlo, a huir de él, a verlo como un enemigo que debe desaparecer cuanto antes. Sin embargo, tarde o temprano, el dolor llega. Y cuando llega, suele hacerlo sin pedir permiso. La pregunta no es si sufrirás, sino qué harás con ese sufrimiento cuando aparezca. Nada de lo que atraviesas es gratuito. Aunque ahora no lo veas,
cada dificultad contiene una enseñanza. El sufrimiento no llega para destruirte, llega para transformarte. Pero solo cumple ese propósito si estás dispuesto a mirarlo con otros ojos. Piensa en los momentos más difíciles de tu vida. Aquellos que te marcaron profundamente. Si miras con honestidad, descubrirás que después de ellos algo cambió en ti. Quizá te volviste más fuerte. Quizá desarrollaste compasión. Quizá aprendiste a valorarte. Quizá dejaste atrás una versión antigua de ti que ya no te servía. El crecimiento casi nunca nace de la comodidad. El dolor actúa como un espejo. Te obliga a mirarte por dentro. Te enfrenta con tus miedos, tus apegos, tus dependencias. Te muestra dónde estás aferrándote a lo que ya no puede sostenerte. Y aunque duele, ese proceso es necesario para avanzar. El problema no es el sufrimiento en sí, sino la resistencia. Cuando te preguntas una y otra vez ¿por qué a mí?, quedas atrapado en la queja. Cuando te aferras a que las cosas deberían haber sido distintas, prolongas el dolor. Pero cuando cambias la pregunta a ¿para qué me está pasando esto?, algo se abre. El sufrimiento trae mensajes. A veces te dice que has vivido demasiado tiempo desconectado de ti mismo. Otras veces te empuja a cambiar de rumbo. Otras, simplemente te invita a desarrollar paciencia y humildad. No todas las lecciones se entienden en el momento. Algunas solo se revelan con el paso del tiempo. Imagina una piedra siendo pulida por el agua de un río. El proceso es lento, constante, a veces violento. Pero gracias a ese roce, la piedra se vuelve suave. Lo mismo ocurre contigo. Las dificultades pulen lo que eres. Eliminan lo superficial. Sacan a la luz lo esencial. Esto no significa glorificar el dolor ni buscarlo. Significa reconocer su función. Cuando entiendes que el sufrimiento tiene un propósito, deja de ser absurdo. Se vuelve parte del camino. Y en lugar de endurecerte, te vuelve más consciente. Muchas veces lo que hoy llamas fracaso, mañana lo llamarás aprendizaje. Lo que hoy parece una pérdida, con el tiempo se transforma en liberación. La vida no te quita cosas por crueldad, sino porque necesitas espacio para algo nuevo. El sufrimiento también te conecta con los demás. Te vuelve más humano. Cuando has atravesado el dolor, comprendes mejor a quien sufre. Dejas de juzgar con tanta facilidad. Aparece la empatía. Y esa comprensión profunda es una de las formas más elevadas de crecimiento. Aceptar el propósito oculto del sufrimiento no elimina la tristeza, pero la transforma. Le da sentido. Te recuerda que incluso en los momentos más oscuros estás siendo guiado hacia una versión más auténtica de ti mismo. Nada ocurre en vano. Cada herida, si la escuchas, te enseña algo. Y cuando dejas de pelear contra el dolor y empiezas a comprenderlo, descubres que no vino a romperte, vino a despertarte. Capítulo 9. Sin caos no hay transformación. La comodidad es uno de los estados más engañosos de la vida. A primera vista parece seguridad, calma, estabilidad. Te da la sensación de que todo está bajo control. Pero cuando se prolonga demasiado, la comodidad se convierte en una prisión silenciosa. Te adormece, te estanca, te impide crecer. Nada nuevo nace ahí. Y la vida, que está hecha de movimiento, termina rompiendo ese equilibrio aparente. El caos aparece cuando ya no puedes seguir igual. Llega en forma de crisis, de pérdida, de cambio inesperado. Y casi siempre llega cuando menos preparado te sientes. Tu primera reacción es resistirte. Quieres volver a lo conocido, recuperar lo que se rompió, reconstruir exactamente lo que tenías antes. Pero ahí está la trampa. El caos no llega para que regreses al pasado, llega para empujarte hacia adelante. Sin caos no hay transformación. Ningún proceso de crecimiento profundo ocurre sin fricción. Nada se expande sin romper ante sus límites. Piensa en una semilla enterrada bajo tierra. Desde fuera parece quieta, incluso muerta. Pero en la oscuridad ocurre una ruptura interna. La semilla se abre, se quiebra, pierde su forma original. Solo entonces puede brotar. Si permaneciera intacta, jamás se convertiría en árbol. Tu vida funciona del mismo modo.
Las crisis rompen estructuras internas que ya no te sirven. Creencias, identidades, relaciones, hábitos. Todo aquello que parecía sólido, pero que en realidad te mantenía pequeño. El caos te obliga a replantearte quién eres, qué deseas y hacia dónde vas. Sin ese sacudón, seguirías repitiendo los mismos patrones. Muchas veces miras atrás y te das cuenta de que los mayores avances de tu vida surgieron después de momentos difíciles. Un fracaso te empujó a cambiar de rumbo. Una pérdida te obligó a madurar. Un final abrió un comienzo que no habrías elegido conscientemente. El caos no es enemigo del orden, es su precursor. La vida no busca destruirte. Busca expandirte. Pero para expandirte, primero debes romper la forma que ya no encaja. Por eso el caos duele. Porque ataca directamente a lo que creías seguro. Pero también por eso transforma. Porque te obliga a desarrollar recursos internos que antes no necesitabas. Cuando atraviesas el caos con conciencia, algo cambia. Dejas de preguntarte por qué todo se derrumba y empiezas a preguntarte qué versión de ti está intentando nacer. Descubres capacidades que no sabías que tenías. Encuentras fuerza donde creías que solo había fragilidad. El caos es una invitación incómoda, pero honesta. Te dice que ya no puedes seguir viviendo en piloto automático. Que ha llegado el momento de despertar. Y aunque el proceso sea confuso, si confías y avanzas paso a paso, descubrirás que después del caos siempre emerge una versión más auténtica de ti. Capítulo 10. El orden invisible de la vida. Cuando estás inmerso en la dificultad, la vida parece caótica, injusta, desordenada. Los acontecimientos se suceden sin lógica aparente. Planes que no funcionan. Caminos que se cierran. Es fácil pensar que todo ocurre al azar. Pero hay algo que solo se revela con el tiempo, existe un orden invisible sosteniéndolo todo. Nada ocurre fuera de lugar, aunque no lo entiendas ahora. La vida tiene su propio ritmo, su propia inteligencia. Míralo en la naturaleza. Las estaciones no se apresuran. El río no se pregunta si va demasiado lento. El árbol no duda de cuándo es el momento de florecer. Todo sucede cuando debe suceder. El sufrimiento aparece cuando intentas imponer tu propio calendario a la vida. Quieres respuestas inmediatas, resultados rápidos, cambios urgentes. Pero hay procesos que no pueden acelerarse sin romperse. La vida no responde a la prisa, responde a la coherencia. El orden invisible no significa que todo será fácil ni que cada experiencia será agradable. Significa que cada experiencia cumple una función. Cuando algo se retrasa, quizá aún no estás listo. Cuando algo se cierra, quizá ya no era para ti. Cuando algo duele, quizá te está mostrando una verdad que evitabas mirar. Resistirte a este orden solo multiplica la angustia. Confiar en él no es pasividad, es sabiduría. Es actuar cuando corresponde y soltar cuando no depende de ti. Es entender que no todo debe resolverse ahora mismo. Muchas veces, al mirar atrás, comprendes que lo que en su momento viviste como una desgracia fue una redirección necesaria. Un no que evitó un camino equivocado. Un fracaso que te sacó de un lugar donde no ibas a crecer. Pero esa comprensión casi nunca llega en el momento, llega después. Confiar en el orden de la vida implica aceptar la incertidumbre sin perder la calma. Implica dejar de pelear con lo que es y empezar a colaborar con ello. No significa dejar de tomar decisiones, sino tomarlas desde la conciencia, no desde el miedo. Cada persona tiene su propio ritmo. Compararte con los demás solo te desconecta de tu proceso. Lo que es correcto para otro puede no serlo para ti. El orden de tu vida no tiene por qué coincidir con el de nadie más. Cuando aprendes a confiar en este orden invisible, algo se relaja dentro de ti. La ansiedad disminuye. La prisa se disuelve. Dejas de vivir como si siempre llegaras tarde y empiezas a vivir con más presencia. Nada de lo que atraviesas es un error. Todo forma parte de una secuencia que te está llevando exactamente donde necesitas estar. Puede que ahora no lo veas, pero la vida no se equivoca contigo. Y cuando alineas tus acciones con esa confianza profunda, el camino se vuelve más claro, más ligero y más auténtico. Capítulo 11.
La ilusión del control. Desde pequeños nos enseñan que debemos tener el control. Que si planificamos bien, si tomamos buenas decisiones, si hacemos todo correctamente, la vida responderá como esperamos. Crecemos creyendo que el orden, la previsión y el esfuerzo nos garantizarán estabilidad. Pero tarde o temprano, la vida desmonta esa ilusión. Hay momentos en los que todo se rompe a pesar de haber hecho las cosas bien. Una relación sólida termina. Un trabajo estable desaparece. Un plan perfectamente diseñado falla sin explicación. Y entonces aparece la frustración. La pregunta inevitable, ¿qué hice mal? La verdad es incómoda, pero liberadora. El control absoluto no existe. Nunca existió. La vida es movimiento constante y cualquier intento de dominarla por completo está condenado al desgaste. El sufrimiento no nace de los eventos en sí, sino del choque entre lo que ocurre y lo que creías que debía ocurrir. El control es una estrategia de la mente para sentirse segura. La mente necesita certezas, garantías, resultados claros. Pero la vida no ofrece contratos cerrados. Ofrece procesos. Y cuando intentas forzar resultados, lo único que logras es agotarte. Imagina intentar detener un río con las manos. Cuanto más lo intentas, más energía pierdes. El río no se detiene. Sigue fluyendo. La vida es ese río. No puedes controlarlo, pero puedes aprender a navegarlo. Soltar el control no significa rendirse ni abandonar tus metas. Significa comprender que puedes elegir la dirección, pero no controlar cada curva del camino. Puedes actuar, pero no imponer el resultado. Puedes sembrar, pero no decidir exactamente cuándo llegará la cosecha. Cuando sueltas la obsesión por controlar, algo cambia dentro de ti. Aparece un espacio de calma. Dejas de vivir en estado de alerta constante. Entiendes que aunque no sepas qué va a pasar, puedes confiar en tu capacidad para responder cuando llegue el momento. Muchas veces, lo que hoy interpretas como una pérdida es una protección. Una puerta que se cierra para evitarte un camino que no era para ti. Un obstáculo que te obliga a redirigirte hacia algo más alineado con quien realmente eres. El control te mantiene rígido. La confianza te vuelve flexible. Y en un mundo en constante cambio, la flexibilidad es una forma profunda de inteligencia. Aceptar que no puedes controlarlo todo no te debilita. Te libera. Te devuelve al único lugar donde realmente tienes poder, este momento, esta decisión, esta actitud. El resto no depende de ti. Y aprender a vivir con esa verdad es una de las mayores formas de madurez interior. Capítulo 12. Sin pérdida no hay evolución. Nada permanece intacto. Personas, etapas, identidades, emociones. Todo cambia. Y sin embargo, te aferras. Te aferras porque perder duele. Porque soltar da miedo. Porque lo conocido, incluso cuando ya no te hace bien, te resulta más seguro que lo desconocido. El miedo a perder es una de las raíces más profundas del sufrimiento humano. Temes perder a quienes amas. Temes perder estabilidad. Temes perder lo que has construido. Pero pocas veces te preguntas qué ocurre cuando no sueltas. Nada puede evolucionar sin pérdida. Nada puede transformarse sin dejar algo atrás. Piensa en la naturaleza. El árbol suelta sus hojas para sobrevivir al invierno. La serpiente muda su piel para seguir creciendo. Si no lo hicieran, morirían atrapados en su propia rigidez. Tú no eres diferente. Cuando te aferras a lo que ya cumplió su ciclo, te estancas. La vida, entonces, interviene. No por crueldad, sino por necesidad. Arranca aquello que no sueltas voluntariamente. Y eso es lo que más duele. Perder no siempre significa fracasar. Muchas veces significa avanzar. Pero solo puedes verlo cuando dejas de interpretar cada pérdida como un castigo y empiezas a verla como una transición. Valorar algo no implica retenerlo para siempre. Amar no significa poseer. Disfrutar no significa congelar el momento. Cuando comprendes que todo es temporal, paradójicamente aprendes a vivir con más intensidad. Sabes que cada instante es valioso precisamente porque no se repite.
El apego te obliga a vivir con miedo. Miedo a que algo termine, miedo a que cambie, miedo a quedarte sin. Ese miedo roba tu presente. Te hace sufrir antes de tiempo. Te mantiene en tensión constante. Soltar no significa dejar de sentir. Significa dejar de luchar contra lo inevitable. Significa permitir que lo que se va, se vaya, y que lo que llega, llegue. Significa confiar en que la vida no quita sin dar algo a cambio, aunque no siempre sea inmediato ni evidente. Muchas veces, solo cuando miras atrás entiendes que lo que perdiste era exactamente lo que necesitabas perder para convertirte en quien eres hoy. Una relación que terminó te enseñó a valorarte. Un fracaso te empujó a descubrir tu verdadera vocación. Una pérdida te obligó a fortalecer tu interior. La evolución no ocurre en la comodidad. Ocurre en la transición. En ese espacio incómodo entre lo que ya no es y lo que aún no ha nacido. Aprender a habitar ese espacio sin desesperación es una de las mayores señales de crecimiento. Cuando aceptas que perder forma parte del camino, recuperas una libertad profunda. Dejas de vivir con miedo al cambio. Empiezas a confiar en tu capacidad para adaptarte, reconstruirte y seguir adelante. Nada de lo que realmente te pertenece puede perderse. Lo que se va, ya había cumplido su función. Y cuando lo entiendes, el desapego deja de ser doloroso y se convierte en sabiduría. Capítulo 13. Las señales de la vida. Aprender a leer lo que ocurre. Hay momentos en los que la vida parece hablarte, pero tú no estás escuchando. No porque no haya mensajes, sino porque el ruido interno es demasiado fuerte. Prisas, miedo, expectativas, necesidad de control. Todo eso te impide ver lo que está ocurriendo frente a ti. Nada es casual. No en el sentido mágico o supersticioso, sino en el sentido profundo de causa, dirección y coherencia. Cada experiencia que se repite, cada encuentro inesperado, cada obstáculo que aparece una y otra vez, está señalando algo. El problema no es que la vida no te avise, es que muchas veces no quieres mirar. Las señales no siempre llegan como algo extraordinario. No suelen aparecer con luces ni con respuestas claras. La mayoría de las veces se manifiestan como repetición, como fricción o como fluidez. Cuando algo se repite insistentemente en tu vida, una relación, un tipo de conflicto, una sensación interna, no es mala suerte. Es una lección pendiente. La vida insiste hasta que aprendes. Y si no aprendes, eleva el volumen. Primero susurra. Luego empuja. Finalmente sacude. No para castigarte, sino para despertarte. Otra señal clara es la resistencia. Cuando todo se siente forzado, pesado, lleno de obstáculos, quizá no estás alineado con el camino que intentas recorrer. En cambio, cuando las cosas fluyen, cuando las personas adecuadas aparecen, cuando los pasos se encadenan con naturalidad, la vida te está indicando que vas en dirección correcta. Esto no significa que lo correcto sea siempre fácil. Significa que hay coherencia interna. Que aunque haya esfuerzo, no hay lucha constante. Que aunque haya miedo, no hay contradicción profunda. Aprender a leer las señales requiere silencio. Requiere presencia. Requiere dejar de correr para empezar a observar. Cuando bajas el ruido mental, empiezas a notar patrones. Frases que se repiten en bocas distintas. Libros que llegan justo cuando los necesitas. Oportunidades que aparecen después de soltar algo que ya no encajaba. La vida no te habla en palabras. Te habla en experiencias. Y cada experiencia contiene información. Si aprendes a preguntarte no ¿por qué pasa esto?, sino ¿qué me está mostrando esto?, empiezas a vivir con más claridad. No se trata de depender de las señales, sino de usarlas como brújula. No para que decidan por ti, sino para ayudarte a elegir con más conciencia. Cuando escuchas, la vida se vuelve menos confusa. No porque todo sea fácil, sino porque empieza a tener sentido. Capítulo 14. Serenidad ante lo inesperado. La incertidumbre es inevitable. El cambio es inevitable. La pérdida es inevitable. Lo único que no es inevitable es el sufrimiento constante que generas al resistirte a todo eso. Gran parte de la ansiedad humana nace del deseo de saber qué va a pasar.
de la necesidad de anticipar, asegurar, garantizar. Pero la vida no funciona así. Nunca lo hizo. Y cuanto antes lo aceptas, antes descansas. La serenidad no nace cuando todo está resuelto. Nace cuando comprendes que no necesitas que todo esté resuelto para estar en paz. Nace cuando confías en tu capacidad para afrontar lo que venga, aunque ahora no sepas cómo será. Piensa en tu propia historia. Has atravesado momentos que creíste imposibles de superar. Pérdidas, rupturas, fracasos, cambios bruscos. Y sin embargo, aquí estás. No porque lo supieras todo, sino porque fuiste capaz de adaptarte. La serenidad no es ausencia de problemas. Es ausencia de resistencia interna. Es dejar de pelear contra lo que no puedes controlar y empezar a habitar el presente con más honestidad. Aceptar la incertidumbre no significa volverte pasivo. Significa actuar sin apego al resultado. Dar lo mejor de ti y soltar el desenlace. Entender que muchas veces lo que hoy no entiendes, mañana tendrá sentido. La mente quiere certezas. La vida ofrece experiencia. Cuando intentas imponer certezas, sufres. Cuando te abres a la experiencia, aprendes. Vivir con serenidad no es saber qué va a pasar, es confiar en que pase lo que pase, podrás responder. Esa confianza cambia todo. Reduce el miedo. Aclara las decisiones. Te devuelve al presente. Y cuando aprendes a vivir así, descubres algo esencial, que gran parte del sufrimiento era anticipación, no realidad. Que muchas preocupaciones nunca se materializaron. Que la vida real siempre ocurre ahora. Nada de lo que has vivido fue inútil. Nada de lo que atravesaste fue en vano. Cada pérdida, cada cambio, cada momento de caos, cada persona que llegó y se fue, cumplió una función en tu camino. La vida no te castiga. Te forma. No te rompe. Te moldea. Y lo hace a través de experiencias, no de explicaciones. El sufrimiento aparece cuando te resistes al movimiento natural de la vida. Cuando te aferras al pasado. Cuando intentas controlar el futuro. Cuando confundes seguridad con estancamiento. Pero cuando aceptas el cambio, cuando sueltas el control, cuando aprendes a leer las señales y a vivir con presencia, algo se transforma. La vida no deja de ser incierta, pero tú te vuelves más fuerte. Más flexible. Más consciente. No se trata de evitar el dolor. Se trata de dejar de añadirle resistencia. No se trata de tener todas las respuestas. Se trata de aprender a vivir con las preguntas. Cada experiencia te está llevando hacia una versión más clara de ti mismo. No más perfecta, sino más honesta. Más presente. Más libre. Nada es casualidad. Todo encaja, aunque no siempre lo veas en el momento. Y cuando miras atrás, entiendes que incluso aquello que dolió fue necesario para que hoy puedas ver con otros ojos. La vida no te pide que la controles. Te pide que la vivas. Si este mensaje ha resonado contigo, no lo dejes aquí. Suscríbete al canal y acompáñame en los próximos episodios. Comparte este vídeo con alguien que lo necesite hoy. Y recuerda, no estás perdido, estás en proceso.